Muy buenas tardes, mi nombre es Roger Navarro Julio, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, del programa Ingeniería Industrial. A continuación hago desarrollo eh, a la actividad de la tarea 2 del curso de Física Electrónica, donde debo pues dar desarrollo o presentar unos conceptos fundamentales de física aplicados a la física electrónica. Y el primer concepto es el periodo, entendiendo que el periodo es el tiempo en el que se vuelve a repetir la forma de onda a partir de un punto de referencia de la señal senoidal, ya sea entre pico y pico, valle y valle y nodo y nodo. Estamos acá pico y pico, valle y valle y nodo y nodo. Entonces esto aquí pues se referencia a lo que es el concepto de periodo. Por ejemplo, si se mira en estas imágenes que tenemos acá, tenemos que esta imagen en particular indica que el periodo es igual a un segundo, mientras que esta imagen la onda se repite dos veces en el mismo segundo, por lo cual su periodo es de 0.5, y en este caso se repite cuatro veces teniendo un periodo de 0.25. Otro concepto es el de frecuencia, y la frecuencia es el número de veces por unidad de tiempo, un segundo, que una corriente alterna cambia de polaridad, pasa de positivo a negativo. Esta puede abarcar desde 1 hasta millones de ciclos por segundo o hertz. Esta imagen en particular ilustra o se puede ver en ella, en la parte izquierda, la representación gráfica de una onda sinusoidal de corriente alterna con una frecuencia de un ciclo por segundo. Tenemos acá un periodo de un segundo. Y lo que tenemos acá es un ciclo, mientras que en esta imagen tenemos 5 segundos de tiempo o 5 ciclos o hertz. Estamos hablando pues que la frecuencia en estas dos imágenes pues es diferente para cada uno de los casos. Y hay que tener claro que bueno, la frecuencia es la inversa del periodo. Otro concepto es el de amplitud. La amplitud de onda es el valor máximo, tanto positivo como negativo, al que puede llegar o adquirir la sinusoide de una señal de corriente alterna. La amplitud es el máximo nivel de alejamiento de la curva respecto al eje X. En este caso tenemos tres condiciones diferentes en el que la gráfica A tiene una mayor amplitud que la gráfica B y la gráfica B tiene una mayor amplitud que la gráfica C, ABC. Otro concepto es el de fase. Se dice que la corriente alterna está en fase en un circuito cuando el voltaje, haciendo referencia a la tensión y la corriente, hablando de amperaje, pasan de cero a máximo o de máximo a cero de manera simultánea, esto en un circuito de esencia resistivo. Ahora, esta imagen realmente no corresponde a lo que leemos en esta parte. ¿Por qué? Porque este texto lo que nos dice que un circuito está en fase cuando el voltaje y la corriente coinciden. Y aquí lo que vemos es una diferencia de fase, y esto se aplica esto se aplica cuando los condensadores o las inductancias están instaladas en un circuito de corriente alterna, donde los picos de voltaje y la corriente no concurren al mismo tiempo. Y la fracción de la diferencia de periodo entre esos dos picos se dice que es la diferencia de fase, y la diferencia de fase siempre es igual o menor a 90 grados. Ahora dice, calor producido por la corriente alterna. Cuando un conductor circula corriente alterna, parte de la energía cinética de los electrones se transforma en calor debido a los constantes choques que sufren con los átomos del material conductor por el que circulan. Ahora, dice que esto se transforma en calor debido a los constantes choques, y esto se conoce como el efecto Joule. Y el movimiento de los electrones en un alambre es desordenado.
lo cual provoca continuas colisiones con los núcleos atómicos y como consecuencia una pérdida de energía cinética y un aumento de la temperatura en el propio alambre. Esto muchas veces puede verse reflejado en situaciones, por ejemplo, cuando se conecta un equipo que tiene dentro de sus características, pues tiene un elevado consumo de corriente. ¿Y qué pasa? Que muchas veces se conecta de pronto a un alimentador que no tiene la capacidad suficiente o está al límite. Y cuando estos equipos se activan o entran en trabajo, lo que uno ve es que cuando va a tocar estos cables, se encuentra con que la temperatura se ha elevado. ¿Por qué? Porque se está transformando, o sea, parte de la energía cinética de los electrones se está transformando en calor debido al choque que sufren con los átomos del material conductor. Ahora dice, ¿cuál es la diferencia fundamental entre valor medio y eficaz de una señal de corriente alterna? El valor medio lo que nos permite es conocer la media aritmética de todos los valores instantáneos de tensión medidos en cierto intervalo de tiempo. ¿Qué pasa con esto? Que, por ejemplo, teniendo esta fórmula de valor medio, ella me permite conocer el valor de todos los valores instantáneos de tensión. Por ejemplo, si yo tomo únicamente una parte, o sea, un semiperiodo, yo puedo aplicar esta fórmula y esto me va a dar un valor positivo. Pero ¿qué pasa si yo tomo el periodo completo? Me va a dar que esa media o ese valor medio es igual a cero. ¿Por qué? Porque la diferencia entre el pico tanto positivo como negativo, pues eso me va a dar cero, y al multiplicarlo por 2 me da cero, dividido entre pi, igualmente me va a dar cero. Ahora, cuando hablamos del valor eficaz, lo que nos permite es conocer el valor que tendría una corriente continua. Por ejemplo, en esta imagen podemos señalar acá con los puntos de esta línea punteada lo que sería una corriente continua que produjera la misma potencia que dicha corriente alterna al aplicarla sobre una misma resistencia. ¿Qué pasa? Es como si yo tomase esta onda que está parte abajo, y yo la coloco acá. ¿Qué pasa? Al aplicar yo esta fórmula de valor eficaz, donde valor eficaz es igual a valor pico sobre raíz cuadrada de 2, me voy a encontrar con un valor que básicamente lo que me está reflejando es el valor que tendría una corriente continua. Aún cuando estoy trabajando con corriente alterna, lo que me permite es conocer cuál sería el valor de esa corriente continua, y por lo general pues este valor está más o menos entre un 70% del valor que tiene en su momento el valor pico el valor pico que se genera en la onda o en la imagen que podemos ver acá. Y bueno, y básicamente eso sería el desarrollo de la actividad. Y bueno, muchas gracias.